Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante ya en esta serie que hemos desarrollado por bastante tiempo acerca de la vida y la iglesia. Dios desea la cooperación del hombre. Creo que no es muy exagerado, creemos que no es muy exagerado decir que Dios necesita la cooperación del hombre, porque en el tiempo el programa de Dios está sujeto a la cooperación del hombre. Tal vez lo iremos viendo un poco mejor más adelante. Una vez que veamos este principio, podremos poner en orden algunos asuntos, como por ejemplo, toda obra es de Dios y no del hombre. Dios, número 2, necesita que el hombre participe en su obra. Y número 3, el hombre necesita a Dios en la obra de Dios. Toda obra es de Dios y no del hombre. Puesto que Dios necesita la cooperación del hombre en su obra de redención, toda obra es de Dios y no del hombre. En cuanto a nuestra participación, debemos procurar actuar según el principio establecido por Dios. El deseo de Dios es que el hombre coopere con él. Fue algo que Dios mismo inició, no el hombre. Dios es el que desea y le da participación al hombre. Dios inicia su obra, pero esta se llevará a cabo cuando el hombre responda y coopere con él. Ni siquiera podríamos haber soñado que la redención requiere la cooperación del hombre y que necesita pasar por medio del hombre. Este no es jamás un pensamiento humano. Si no vemos este principio, definitivamente tendremos muchas deficiencias en la obra. Todas las obras requieren que el hombre coopere con Dios, pero que ninguna sea iniciada por el hombre. Hay tanto de esto, amados, en la iglesia. Todas las obras se originan en Dios como fuente y se llevan a cabo con la cooperación del hombre. Es preciso que veamos este principio. Todas las obras comienzan con Dios y no con el hombre. Esta es la fuente de la confusión que impera en el cristianismo actual. La razón principal por la que los cristianos están tan divididos en muchas denominaciones y sectas y grupos es que hay muchas cosas entre ellos que han sido iniciadas por el hombre. Hay demasiadas cosas entre nosotros iniciadas por el hombre. Al final, ¿qué pasa? Terminan separándonos, porque no fue Dios quien las inició. El punto de partida no es Dios, sino el hombre. Cada persona que sirve a Dios debe estar sujeta a Él y decir: Señor, tú no puedes hacer nada sin mí. Esa es una realidad. Y aunque necesitas que yo coopere contigo, todo tiene que originarse en ti. Ayúdame, Señor, ten misericordia para que yo pueda ver esto, Señor, y confiar en que tú eres el origen y no voy a moverme a menos que tú te muevas. Únicamente quiero moverme en tu mover. Preguntémonos, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y la religión? Ninguna religión ha sido iniciada ni desarrollada por Dios. En contraste, la iglesia es iniciada y desarrollada por Dios. La religión fue generada por el hombre, quien adora y sirve a Dios según el principio, según lo que él piensa, su propio principio, según lo que él piensa acerca de Dios. Sin embargo, la iglesia no proviene del pensamiento del hombre. La iglesia procede de Dios. La iglesia es el fruto del mover de Dios en el hombre, así como el llamamiento que Dios le hace al hombre y de la respuesta del hombre a dicho llamamiento. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, vemos que quienes sirvieron a Dios fueron llamados por Dios. Ninguno sirvió por un deseo propio. Saulo tomó la manera de la religión, recuérdenlo, lleno de un celo tremendo por Dios. Pero él tomó la manera de la religión y como tal persiguió a Jesús el Nazareno y era celoso, según él, en todas sus actividades religiosas. Luego un día vio una gran luz mientras iba en el camino de Damasco y oyó aquella voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E inmediatamente dijo: ¿quién eres, Señor? Véalo allí en Hechos 9, del 3 al 5. Fue en este momento que Saulo comenzó a conocer la iglesia. La iglesia es Cristo, se origina en Cristo y proviene de Dios mismo. La religión resulta de la imaginación del hombre, pero la iglesia proviene de la revelación de Dios. En la religión, el hombre se ofrece voluntario para servir a Dios. Qué bueno que veamos esto claro, hermano. En la iglesia, el servicio del hombre proviene de un llamamiento cuyo origen es Dios mismo.
El Señor dijo a Saulo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y Saulo de inmediato preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿O qué haré, Señor? Hechos 22, versículos 8 y 10. Saulo no dijo, bueno, ahora que tú me saliste en el camino, yo voy a hacer cosas por ti. Mire, si Saulo hubiera hecho esto, todo lo habría hecho conforme a él o conforme a algo propio de la religión. En Isaías 14, 13 y 14, allí vemos el maligno que dice, yo haré. Y allí implícito está aquella palabra, subiré, exaltaré, me sentaré. Pero cuando el hombre se somete y detiene sus esfuerzos, lo que hace es preguntar, ¿qué haré, Dios? Entonces, al igual que Pablo, el hombre recibirá una revelación. Como le dijo, ve allá y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Nada en la iglesia procede de la imaginación del hombre. Más bien, todo en la iglesia debe ser el resultado de la revelación de Dios para el hombre, del resplandor de Dios sobre el hombre, del llamamiento de Dios hacia el hombre y de que Dios gane al hombre. Dios quiere ganar al hombre porque Él necesita la cooperación del hombre. En la iglesia, Dios gana al hombre para que éste se mueva con Dios y coopere en su mover. En la religión, el hombre inicia, el hombre decide y el hombre elabora. En aquello que él cree que es agradable a Dios. Aunque hay en realidad un servicio, este surge del hombre, lo inicia el hombre. Su origen es humano. De hecho, puede haber muchos obreros, predicadores, todos envueltos en el cristianismo, que están haciendo la obra del hombre. En principio, únicamente aquello que procede de Dios, que es llamado por Dios y responde a la exigencia de Dios, equivale al servicio de la iglesia. Cualquiera que no sirve a Dios según esta manera, le está sirviendo según su propia imaginación, decisión y deseo. Aunque estas personas dicen estar sirviendo a Dios en la iglesia, solo están ocupadas en actividades religiosas. Son obras muertas, desagradables delante de Dios, porque no tienen su origen en Él. Por lo tanto, el aprender a servir a Dios necesitamos ver que la obra de Dios requiere que cooperemos con Él. Ninguna obra debería originarse en nosotros mismos. O necesitamos ayuda de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu están en nosotros. Toda obra es iniciada por el Dios Trino y tiene que ser iniciada por Él. El segundo punto que queremos tratar es que Dios necesita que el hombre participe en su obra. Tan pronto veamos que la obra de Dios requiere la cooperación del hombre, comprenderemos que el hombre ocupa un lugar importante en la obra de Dios. Mire, cuando usamos la palabra Dios necesita, esto no quiere decir en lo más mínimo que a Dios le falta algo, que Dios está incompleto o que entonces usar esta palabra con respecto a Dios significa que el Dios del que estamos hablando no es Dios porque necesita algo. No. Estamos hablando en el fin de la obra. Hay necesidades en Dios y las sujetó al hombre. Esto difiere mucho de nuestras oraciones, que a menudo incluyen la noción de que no somos nada y que el Señor puede laborar sin nosotros. Bueno, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Este no es el pensamiento de Dios. Creo que el salmista tenía en mente esto cuando decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y tenga de él misericordia? Por un lado vemos este lugar. Un pensamiento que debe estar presente en nosotros es que el Señor sin nosotros no puede laborar. Lo ha sujetado a nosotros. Aunque Dios, el Dios Todopoderoso, creó los cielos y la tierra, los que en realidad, hermanos, vamos conociendo a Dios, entendemos que Dios solo puede laborar cuando nos tiene a nosotros. Sin nosotros, todo el programa de Dios se atrasa. Se cumplirá, porque siempre habrá alguien que responda. Si no hubiera personas o creyentes en un país determinado, ¿cómo podría Dios predicar el evangelio? A lo largo de los años hemos comprendido de nuestra experiencia que si bien Dios es todopoderoso, hay cosas que Él no puede hacer. Tal incapacidad está relacionada con nosotros en lo tocante a nuestro responder y a nuestra experiencia. Aunque Dios puede hacerlo todo, Él no puede obligarnos a actuar. Él puede moverse en nosotros por muchos años, pero aún así puede ser que nosotros no nos levantemos a tomar acciones. Dios puede hacerlo todo en el universo, pero Él no puede obligarnos a levantarnos y tomar la escritura y disfrutarle. No, Él puede poner en nosotros esa necesidad, esa intranquilidad,
pero nos toca a nosotros algo. Dios necesita nuestra cooperación. Él no puede realizar muchas cosas en nosotros, porque si bien es todopoderoso, tenemos muchas limitaciones. Con relación a Dios está la eternidad pasada. Con relación al hombre está la eternidad futura. Mientras que Dios viaja de la eternidad pasada a la eternidad futura, existe el puente del tiempo. Es el tiempo de la creación, el tiempo del hombre. Este puente en realidad es el hombre mismo. Dios quiere cruzar de un lado hacia otro a través del hombre. Quiere usarnos como canales, pero muchos hombres de Dios, aún ganados por Dios, o bueno, en camino de ser ganados por Dios, parecen tener un letrero que dice calle sin salida. Cuando Dios nos hace cierta exigencia, a menudo solo sacudimos la cabeza para indicar que la calle está bloqueada. Cuando Dios nos exige algo, con frecuencia respondemos, pero es que, y ahí viene. Y, hermano, ese pero quiere decir que Dios no puede pasar a través de nuestro ser. En la eternidad, Dios no está bajo restricción alguna, sí en el tiempo. Si no permitimos que Dios pase, Dios no puede hacer nada en la vida de la iglesia. Nosotros restringimos a Dios a lo sumo. Algunos hermanos nunca ofenden a otros, son muy medidos, educados, parecen muy perfectos y espirituales, pero no son útiles para el Señor, porque cuando ellos le responden a Él, le dicen que sí y luego comunican un pero. Esto es semejante a un puente que está construido y con un letrero que dice no pasar. ¿Queremos ser este tipo de puente? Otro puente podría estar viejo. Tal vez allí se ve agrietado, pero aún así el Señor puede cruzarlo porque el paso está abierto. Algunos creyentes, amados, podríamos ser como ese puente agrietado, pero el Señor aún tiene un camino allí. Siempre puede pasar por medio de ellos. Por otro lado, podemos ser muy perfectos, pero ¿eso de qué sirve si no podemos ser un puente por el cual Dios pueda pasar libremente? No estamos diciendo que deberíamos ser descuidados y groseros y nada de eso, no. Pero creemos que veamos que Dios quiere personas que le permiten pasar por medio de ellas y que cooperan con Él. Es absolutamente necesario ver que Dios no está buscando personas mansas y perfectas y ahí siempre ponemos la atención ahí en cosas externas para su obra. No, Él necesita personas que cooperen con Él. Sin la cooperación del hombre, Dios no puede hacer nada. No deberíamos ser orgullosos, pero sí, amados, deberíamos levantar oración al Señor y decirle, Señor, tú puedes trabajar sin mí. Oh, pero si me tienes a mí, Señor, eso facilitaría tu trabajo. No quiero hacer que la obra tuya se demore, se retrase. No quiero hacer que te demores, así que aquí me tienes, Señor. Dios necesita verdaderamente nuestra cooperación. Seguimos en el próximo audio con el punto número 3. El hombre necesita a Dios en la obra de Dios. Gracias y paz, mis hermanos.